Mi nombre es Carmen Álvarez, tengo 73 años, y quizá, cuando escuches todo lo que tengo que decir, nunca vuelvas a ver a tu familia con los mismos ojos. ¿Has oído alguna vez esa frase? Toda familia tiene problemas, ¿verdad? Bueno, yo también lo creía. Creía que nuestros desacuerdos eran normales entre hermanos. Pero nunca, jamás en mi vida, imaginé que me traicionarían de una forma tan cruel y sucia. Y lo peor de todo, mi propia hermana. Siempre he sido una mujer sencilla, con pocas posesiones pero muchos valores. Trabajé toda mi vida como costurera, crié a mis hijos prácticamente sola y dediqué cada segundo de mi vida a cuidar de mi familia. Nunca he sido de peleas, nunca he sido de problemas. Y, sinceramente, si alguien me dijera que esto podría pasarme, me reiría. Pero hoy, estoy aquí, para contarles cómo sucedió todo, y les garantizo que lo que voy a revelar los impactará, les pondrá los pelos de punta, y tal vez, incluso les haga sospechar de la persona que está a su lado ahora mismo. Al principio, todo era muy sutil, pequeños gestos, miradas extrañas, comentarios disimulados. Sabes cuando sientes que algo anda mal, pero no entiendes exactamente qué es. Mi hermana, que durante años actuó como protectora, como cuidadora, empezó a actuar de otra manera. Venía a mi casa con esa dulzura, preguntándome si estaba bien, ofreciéndose a ayudar, pero siempre con esa mirada que, hoy me doy cuenta, nunca fue de cariño, era de interés. Y, ¿sabes? Ahora, al mirar atrás, todo tiene sentido. Las conversaciones que evitaba, las cosas que me hacía firmar sin siquiera explicármelas bien, esa charla de no te preocupes, Carmen, esto es solo para asegurar tu bienestar en el futuro. Lo que no sabía es que, en realidad, todo formaba parte de un plan frío, calculado y cruel, y este plan no empezó de la noche a la mañana, se construyó poco a poco, en la sombra, mientras yo, inocente, confiaba ciegamente. Nunca imaginé que alguien tendría el valor de hacerme lo que ella me hizo, nunca, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, ya estaba en medio de una pesadilla que nunca le deseé a nadie, y lo peor, es que esta pesadilla no empezó cuando desperté, empezó cuando me pusieron a dormir, literalmente, me sedaron, me dejaron inconsciente, me pusieron en coma a propósito, y solo abrí los ojos cuando su plan ya estaba hecho. Y sabes, cuando te despiertas y te das cuenta que te han arrebatado toda la vida, el sentimiento es solo uno, desesperación. Ahora quiero contarles cómo empezó todo realmente. Sabes, aún recuerdo perfectamente el olor de ese lugar, esas paredes blancas, frías y sin vida, y allí estaba yo, completamente drogado, sin entender dónde estaba, sin saber si era un sueño o una pesadilla de la que nunca despertaría, y no era fácil aceptar que, mientras estaba en ese estado, mi hermana estaba afuera, ocupándose de todo, pero no para ayudarme, sino para destruirme. Mientras yo luchaba por entender por qué estaba sedado, ella corría contrarreloj para ejecutar cada detalle del plan. ¿Te imaginas abrir los ojos y descubrir que tu vida ya no te pertenece? Que todo lo que construiste, todo por lo que luchaste toda tu vida, ya no está en tus manos? Es un vacío, un dolor, que no le desearía ni a mi peor enemigo. Y mira, si has llegado hasta aquí con esta historia, es porque, de alguna manera, también te llega. Quizás ya hayas pasado por una situación que te hizo sentir traicionado, engañado, o quizás conozcas a alguien que haya vivido algo similar. Y, si esto te hace sentido, haz algo por mí. Escribe aquí en los comentarios qué fue lo que más te conmovió hasta ahora, que sentiste al escuchar todo esto, porque tu voz importa mucho, más de lo que imaginas. ¿Sabes por qué? Porque al comentar, darle me gusta y suscribirte a este canal, no solo ayudas a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar este tipo de historias,
Eres parte de una cadena de personas que ya no aceptan vivir en silencio, que entienden que compartir historias como esta puede transformar vidas, abrir los ojos e incluso evitar que otras personas pasen por lo que yo pasé. Entonces, si esto tiene sentido para ti, si de alguna manera esta historia te conmueve por dentro, dale a me gusta, suscríbete al canal y, sobre todo, comenta abajo. Esto es lo que mantiene vivo este espacio de bienvenida, de verdad, de historias que muchos intentan ocultar, pero que necesitan ser contadas, porque, mira, no estoy aquí solo para desahogarme, estoy aquí para contarte todo, y si crees que eso ya es fuerte, no tienes idea de lo que está por venir. Siempre he sido una mujer de vida sencilla, crecí en el campo, en una pequeña casa, rodeada de bosques, con el aroma del café recién hecho y ese silencio que solo conocen quienes han vivido en el campo. Me llamaban Carmen Álvarez, pero en el fondo, era una mujer, común y corriente, como tantas otras que viven trabajando, cuidando a sus hijos y luchando por mantener su dignidad en un mundo que, a veces, parece no tener piedad de los buenos. Mi historia nunca ha sido de lujo ni de riqueza, sino de amor, trabajo honesto y un inmenso deseo de hacer las cosas bien. Mi padre siempre decía que la familia es todo lo que tenemos en este mundo, y lo creí durante mucho tiempo, quizás demasiado. Tenía 2 hermanos, pero fue con mi hermana menor, Dolores, con quien mi vida se entrelazó de una forma que jamás imaginé cuánto me costaría. Dolores siempre fue esa persona difícil, ¿sabes? La que nunca se conformaba con nada, la que se quejaba de la vida, la que se sentía perjudicada por todo y por todos. Mientras yo elegí un camino de sencillez y trabajo, ella siempre estaba obsesionada con el dinero, con el estatus, con tener más, aunque fuera a costa de los demás. Cuando fallecieron nuestros padres, cada uno tomó su camino. Yo me quedé en la casa, sencilla que dejaron, una casita vieja, pero llena de recuerdos y amor. Dolores, en cambio, se quedó en la suya, que vendió rápidamente, gastó y luego desapareció por un tiempo. Nuestros encuentros se volvieron cada vez más distantes, siempre llenos de comentarios indirectos, comparaciones y esa atmósfera pesada, donde se sentía que, en el fondo, ella nunca aceptaba que yo, incluso sin tener mucho, pareciera más feliz que ella. Pero, incluso con todos los desacuerdos, nunca imaginé que ella fuera capaz de cruzar ciertos límites, porque una cosa es discutir, tener un desacuerdo, y otra muy distinta es destruir la vida de alguien, y esa fue la decisión que tomó, una decisión fría y calculada que me transformó en una persona diferente. La verdad es que, al mirar atrás, me doy cuenta de que las señales estuvieron ahí desde el principio. Pequeños detalles, pequeños gestos, que yo, en mi inocencia, o quizás por mi deseo de creer que ella nunca haría algo así, simplemente ignoré. Esas visitas repentinas, esa preocupación forzada, esas preguntas que parecían sencillas, pero que, en realidad, recopilaban información sobre mí, sobre mi salud, sobre mis documentos, sobre mis finanzas, e incluso sobre quiénes podían ayudarme. ¿Sabes? Hay cosas que solo entendemos cuando el daño ya está hecho, y a veces, duele darme cuenta de que, quien planeó todo esto, no era una desconocida, no era alguien de afuera, era mi propia hermana, la persona que creció conmigo, que compartió mi pan, que corrió descalza por los mismos patios, que experimentó los mismos dolores y alegrías de la infancia. Fue ella quien, un día, me miró a los ojos, y, sin un ápice de remordimiento, decidió arrebatármelo todo. Nunca le he contado esto a nadie, pero hoy decidí abrirme a lo que he mantenido oculto toda la vida, porque hay verdades que ya no podemos ocultar, ya no podemos reprimirlas. Y la verdad es que, durante mucho tiempo, pensé que solo intentaba acercarse a mí. Venía, se sentaba en mi cocina, me traía un pastel,
me preguntaba si me sentía bien, y decía que estaba preocupada por mí, por mi salud, que me sentía muy sola, que no podía seguir así, y yo, tontamente, le creí. Lo que no sabía es que, tras esas miradas, esa voz suave, ella ya estaba preparando cada detalle, porque mientras me ofrecía café, también estaba hablando con abogados, revisando papeles, visitando clínicas, y armando, pieza por pieza, el plan que cambiaría mi vida por completo. Recuerdo una vez, me estaba mirando mientras tejía en el porche, y de repente, dijo algo que, en ese momento, no me pareció lógico. Dijo, ¿sabes, Carmen? La vida es mucho más fácil cuando ya no tenemos que preocuparnos por ciertas cosas. Sonreí sin entender, y seguí tejiendo, sin saber que, en ese preciso instante, ya había decidido que mi vida sería una de esas cosas de las que quería deshacerse, y hay algo que duele aún más que la traición, es darme cuenta de que ella sabía exactamente dónde golpearme. Conocía mis debilidades, sabía que estaba cansada, que a veces olvidaba cosas, que me subía la presión, que mi vista ya no era la misma. Ella usó eso, convirtió mis pequeñas limitaciones de la edad en la excusa perfecta, y así, empezó a correr la voz, de que yo no estaba bien, de que mi cabeza ya no funcionaba bien, de que necesitaba atención. Lo más cruel es que lo hizo de una forma tan sutil y bien planeada, que cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. La gente empezó a mirarme con otros ojos. Mi vecina me preguntó si necesitaba ayuda. El farmacéutico se ofreció a tomarme la presión sin cobrarme. Incluso el dependiente del supermercado, que siempre había sido más reservado, empezó a ofrecerse a llevarme las bolsas. Y en el fondo, pensé que era cariño, que era atención, cuando, en realidad, era el rastro de la mentira que mi propia hermana estaba difundiendo a mis espaldas. Y sabes, llega un momento en que caes en la cuenta, y cuando caes, es como si el suelo desapareciera. Sientes mariposas en el estómago, una opresión en el pecho, una mezcla de ira, tristeza e incredulidad. Y eso es exactamente lo que sentí el día que descubrí que mi propia firma ya estaba siendo usada sin que yo lo supiera. Ahora, respóndeme una cosa, ¿alguna vez has vivido una situación que te haya hecho cuestionar hasta qué punto la maldad de la gente llega? ¿Alguna vez te has sentido engañado por la persona en la que más confiabas? Tengo muchas ganas de saberlo. Cuéntamelo en los comentarios. Nunca le he contado esto a nadie, pero hoy decidí abrirme a lo que he mantenido oculto toda la vida, porque la verdad es que todo empezó tan silenciosamente, tan disimulado, que ni en mis peores pensamientos podría haber imaginado a dónde me llevaría, y, mirando atrás, da miedo darme cuenta de cómo las cosas empezaron a encajar, como piezas de un rompecabezas perverso, que solo tenía sentido para quien lo armaba, y, en este caso, quien tenía las piezas era ella. Las primeras sospechas surgieron de forma tan sutil que, si se lo hubiera contado a alguien en aquel momento, habrían dicho que todo era producto de mi imaginación, que exageraba por mi edad. Y quizá, esa era precisamente su estrategia, hacerme dudar de mí misma, hacerme creer que me estaba volviendo confundida, débil, vulnerable, y sabes, es muy fácil manipularte cuando se da cuenta de que sigues insistiendo en ver lo bueno, incluso cuando ya no existe. Empezó con esas visitas que, hasta entonces, parecían meras muestras de cariño. Dolores llegaba sonriendo, con ese porte amable, trayendo pan dulce, preguntándome cómo estaba mi salud. Pero, poco a poco, estas conversaciones fueron cambiando de tono. De repente, empezó a preocuparse demasiado por cosas que nunca le habían interesado. Carmen, ¿comes bien? ¿Tomas tus medicamentos correctamente? ¿Y tus documentos? ¿Dónde los has guardado? Preguntas que, al principio, me parecieron naturales, pero que, hoy,
me hacen comprender que cada palabra tenía una segunda intención, y hubo un día en particular que jamás he olvidado. Apareció aquí con una carpeta en la mano, diciendo que necesitaba mi firma para resolver un viejo problema de inventario. Hablaba rápido, con cierta prisa, explicándome las cosas de una forma que apenas podía entender, y yo, con esa confianza ciega de quien cree que jamás me dejaría engañar por mi propia hermana, firmé. ¿Conoces esa opresión en el pecho? ¿Qué sientes pero no puedes explicar? La sentí ese día, y debería haber hecho caso a mi instinto, pero no lo hice. Después de eso, noté que empezó a cambiar, más fría, menos paciente. Cualquier cosa que dijera se convertía en motivo de discusión. Si no estaba de acuerdo con algo, enseguida alzaba la voz, me llamaba terca, decía que no sabía lo que hacía, que ya no tenía la mente para ocuparme de mis asuntos. Y esto empezó a dolerme de una forma que ni siquiera me daba cuenta, porque, sin quererlo, empecé a creer, a dudar de mí misma, a pensar que tal vez tenía razón, y no tardó mucho en que las visitas cariñosas se convirtieran en inspecciones. Venía a mi casa y lo revisaba todo, revolvía los cajones, preguntaba dónde había dejado mis extractos bancarios y papeles. A veces cogía un documento, decía que iba a revisar algo y simplemente no me lo devolvía. Cuando le preguntaba, cambiaba de tema, decía que estaba guardado, que era por mi seguridad, que ya no tenía que preocuparme, pero entonces las cosas se pusieron aún más raras. Algunas facturas que siempre pagaba a tiempo empezaron a llegar tarde. Mi tarjeta fue bloqueada 2 veces sin explicación. Incluso mi seguro médico tuvo un problema. Iba a la farmacia y me decían que mi seguro había sido suspendido. Cuando llamaba para preguntar qué había pasado, la encargada me decía que alguien había hecho cambios en el registro. Y adivina qué, el número que figuraba como responsable no era el mío, era él. Suyo. Fue entonces cuando esa incomodidad se convirtió en desesperación. Empecé a comprender que algo andaba muy mal, que ya no era preocupación, no era cuidado, era control, era dominación, era manipulación pura y cruel, y muy bien planeada. Y para quienes estén escuchando esto ahora, puede que parezca una exageración, como una historia de película, pero cualquiera que haya vivido algo así, que haya sentido este tipo de traición en carne propia, sabe exactamente de qué hablo. Es un dolor inexplicable, porque viene con tal impacto, con tal decepción, que parece que el mundo entero se derrumba. Y lo más cruel es que no lo hizo sola, empezó a involucrar a otras personas. Empecé a notar que incluso algunos vecinos, que antes me trataban con cariño, empezaron a mirarme con otros ojos, como si les diera pena, o como si hubieran oído cosas que jamás imaginé que se decían. Dolores decía que olvidaba demasiado, que ya no estaba lúcida, que necesitaba ayuda, y, con eso, poco a poco iba construyendo la narrativa perfecta para justificar lo que estaba a punto de hacer. Y hay un detalle que, hasta el día de hoy, me da un nudo en la garganta. Fue cuando empezó a aparecer con papeles, documentos, diciendo que era tarea de la ciudad, que era para actualizar mi registro, que tenía que firmar para no perder los beneficios. Y, de nuevo, esa voz tranquila, esa sonrisa falsa, ese tono de quien lo hace todo, por mi bien, y yo, sin imaginar lo que estaba pasando entre bastidores, firmé, y, ese día, firmé, sin saberlo, la sentencia que cambiaría mi vida entera. Ahora, respóndeme una cosa, ¿crees que esto es perdonable? ¿Crees que hay alguna justificación para que alguien le haga esto a un familiar? Nunca le había contado esto a nadie, pero hoy decidí abrirme a lo que he guardado dentro toda mi vida, porque hay cosas que llevamos dentro tanto tiempo, que llega un momento en que simplemente ya no caben, y quizás, si hubiera entendido las señales antes, nada de esto habría pasado. Pero cuando amas, cuando confías, es como ponerte una venda en los ojos,
sin darte cuenta. El día que todo sucedió empezó como cualquier otro. Me desperté temprano, preparé mi café, ordené la casa, y estaba lista para otro día normal de mi vida sencilla, hasta que, a media mañana, apareció Dolores, sonriendo más que nunca. Traía una bolsa de pan, un pastel y ese tono de voz que parecía más dulce de lo habitual. ¿Conoces esa clase de amabilidad que, en lugar de animarte, te hace sospechar? Pero yo, en mi ingenuidad, ignoré esa sensación. Se sentó a la mesa, me miró fijamente a los ojos y dijo que necesitaba hablar. Y en ese momento, sentí un extraño cosquilleo en el estómago. Carmen, estoy muy preocupada por ti, empezó. Últimamente se te olvidan muchas cosas, estás muy confundida, y, sinceramente, creo que tenemos que hacer algo antes de que ocurra algo más grave. Aún así intenté sonreír y tomármelo a broma. Le dije que era solo cuestión de edad, que olvidar dónde había dejado las gafas o tomar la medicina a deshora no era motivo para armar tanto alboroto. Pero ella insistió, dijo que ya no podía ver mi situación así, que necesitaba aceptar ayuda, que era por mi bien, y entonces, sin darme tiempo a reaccionar, sacó una caja con pastillas de su bolso. Es solo un sedante, Carmen, estás muy nerviosa, necesitas descansar, necesitas relajarte, créeme, te estoy cuidando, dijo mientras abría un vaso de agua y me ofrecía la medicina. Por unos segundos, todo dentro de mí me gritó que no la aceptara, pero, al mismo tiempo, esa voz suave, esa mirada de fingida preocupación, me hicieron creer que tal vez solo intentaba ayudar. Y ahí fue cuando mi vida dio un vuelco. Tomé esa medicina, y unos minutos después, todo empezó a darme vueltas. Mi visión se volvió borrosa, sentía las piernas débiles, el cuerpo pesado y sentía que perdía el control. Lo último que recuerdo fue su mano sujetándome el hombro, colocándome en el sofá y diciéndome, tranquila, Carmen, descansa, estoy aquí. Después de eso, solo oscuridad, un vacío, un silencio absoluto. No puedo decir cuánto tiempo pasó, si fueron horas, días. Solo sé que cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi casa. Lo primero que sentí fue ese fuerte olor a alcohol, mezclado con algún tipo de desinfectante. La luz era fría, me dolía los ojos, y las paredes, todas blancas, sin vida, sin color. Intenté moverme, pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si estuviera paralizado. Sentía la cabeza pesada, la boca seca y un zumbido constante lo hacía todo aún más confuso. Miré a un lado, y vi a una mujer vestida de blanco, con un portapapeles en la mano, observándome. Se dio cuenta de que estaba despertando y, sin mucha expresión, simplemente anotó algo y se fue. Intenté hablar, pero no pude, no me salía la voz. Era como si mi mente estuviera atrapada en un cuerpo que ya no respondía. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que este lugar no era un hospital cualquiera. No había olor a comida, ni enfermeras sonrientes, ni el típico ruido de gente entrando y saliendo. Solo había silencio, puertas cerradas y miradas vacías. Con el paso de las horas, empecé a reconstruir esa realidad distorsionada. Me di cuenta de que estaba en un lugar donde la gente caminaba de un lado a otro, algunos con la mirada perdida, otros hablando solos, y otros simplemente sentados, sin reaccionar. Fue entonces cuando oí, por primera vez, a alguien susurrar: "Este es el sector psiquiátrico". Mi corazón se aceleró. ¿Psiquiátrico? No, esto no podía estar pasando. Era un error. Intenté levantarme, intenté llamar a alguien, pero mi cuerpo seguía pesado, drogado, entumecido. La cabeza me daba vueltas, pero al mismo tiempo, una sola pregunta seguía martilleándome en mi interior. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y de repente, todo empezó a encajar. Las conversaciones extrañas, las firmas que me pedía, las visitas con esa falsa preocupación, las historias que difundía por el barrio, todo formaba parte de un
un plan frío, calculado y cruel. En ese momento, sentí una opresión en el pecho que no me abandonó, porque me di cuenta de que, mientras yo estaba allí, inconsciente, frágil, Dolores, mi propia hermana, estaba ahí fuera, resolviéndolo todo, y cuando digo todo, me refiero a todo: documentos, poderes notariales, transferencia de propiedad, control total de mi vida, como si yo, simplemente, ya no existiera. Ahora, respóndeme, mirando dentro de ti, ¿cuál sería tu reacción si de un momento a otro despertaras y te dieras cuenta de que te han borrado de tu propia vida? Nunca le he contado esto a nadie, pero hoy decidí abrirme a lo que he ocultado toda la vida, porque hay heridas que no sanan en silencio, y hay verdades que, si no se dicen, acaban asfixiándote por dentro, y esta es una de esas verdades que me ha carcomido durante años. Tras ese primer despertar, todo seguía borrándose. Mi mente no podía seguir el ritmo de las cosas. Era como si estuviera allí, físicamente presente, pero mi cabeza estaba atrapada en el limbo, flotando entre la realidad y un vacío infinito. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado, si era de día o de noche, si era una pesadilla, o la peor versión de la vida real que cualquiera pudiera imaginar. Mi cuerpo seguía pesado, tenía la boca seca, la lengua áspera, y ese sabor amargo que parecía no desaparecer jamás. Me ardían las venas, como si algo siguiera circulando por ellas, y, de hecho, así era la medicación, era el control químico, era el llamado coma inducido que solo comprendí mucho después. Y sí, es tan cruel como parece, porque es un estado en el que respiras, tu corazón late, pero tu conciencia simplemente ya no existe. Recuerdo abrir los ojos y ver pasar a mi alrededor personas vestidas de blanco, con máscaras, rostros que nunca me habían visto, pero que parecían tratarme como alguien que ya no formaba parte de este mundo, y lo que más me dolía era saber que, mientras estaba allí, inconsciente, vulnerable, alguien, desde afuera, decidía el rumbo de mi vida. Esta parte es muy difícil de contar, porque hasta el día de hoy me duele imaginar lo que hizo. Mientras yo estaba así, Dolores, mi propia hermana, estaba, en ese preciso momento, recorriendo bancos, notarías, abriendo demandas, firmando documentos, trasteando con mi cuenta bancaria, en mi casa, en lo que, hasta ese momento, era mi vida, y todo, absolutamente todo, se hizo legalmente, porque ella había conseguido lo que quería, una autorización firmada por mí, una autorización que yo di, mientras me engañaban, me drogaban, me manipulaban. Tras bambalinas, la verdad oculta era mucho más cruel de lo que podría haber imaginado. Les dijo a todos que estaba en mal estado, que ya no podía tomar decisiones, que mi cabeza ya no funcionaba bien, y que, como hermana, solo quería protegerme, pero proteger no era exactamente lo que hacía. Lo que quería era borrarme, silenciarme, convertirme en un peso invisible, para poder entonces apoderarse de todo lo que había construido con tanto sacrificio. Durante ese tiempo, cuando estaba completamente sedado, ella ya había conseguido transferir mi cuenta bancaria a una cuenta conjunta, ya había solicitado una medida cautelar, alegando incapacidad mental por mi parte. Yo ya estaba en la notaría, actualizando documentos, cambiando domicilios, cancelando cosas a mi nombre y transfiriéndole todo. ¿Y saben qué es aún más cruel? Mientras hacía esto, aparecía en la clínica fingiendo estar preocupada. Entraba, me sonreía, o al menos a mi cuerpo inmóvil, me pasaba la mano por el pelo y decía cosas como: todo va a salir bien, Carmen, me encargo de todo, no te preocupes. Y lo decía sabiendo que cada palabra era mentira. Las enfermeras, algunas, incluso me miraron con compasión, otras, no tanto, y comprendí, más tarde, que no todos allí sabían lo que realmente
estaba sucediendo. La mayoría solo creían lo que estaba escrito. Y escrito, yo era una mujer enferma, desorientada, incapaz de responder por mí misma. Una mujer que, según los informes firmados, necesitaba estar sedada para no poner en riesgo su vida. La transformación de mi realidad fue tan rápida, tan brutal, que parecía sacada de una película, pero no lo era. Era mi vida, mi historia, mi propia existencia siendo borrada, mientras yo, atrapada, sin voz, sin defensa, veía cómo sucedía. Todo, no puedo olvidar la sensación de estar consciente, pero no poder moverme. Es como si tu mente gritara, y nadie te oyera. Intentas hablar, intentas levantarte, pero tu cuerpo no responde, y mientras tanto, tu cabeza empieza a sumirse en un vacío donde te preguntas si alguna vez podrás salir de ahí, o si simplemente desaparecerás así como así. Y las cosas solo empeoraron, porque, con el tiempo, mi hermana empezó a acelerar el proceso. Sabía que no podía mantenerme en ese estado para siempre, que un día despertaría, así que huyó, corrió para asegurarse de que, cuando finalmente abriera los ojos, no me quedara nada, sin hogar, sin dinero, sin autonomía, sin dignidad. Y la pregunta que no salía de mi cabeza, ni siquiera en ese estado de confusión, era: ¿cómo podía alguien que creció conmigo, que compartía la misma mesa, que jugaba conmigo de niño, tener la frialdad, la capacidad de mirarme y hacer esto? Ahora te pregunto, en tu opinión, ¿qué lleva a una persona a cruzar esa línea? ¿La avaricia, la maldad, o es simplemente un corazón vacío, incapaz de sentir empatía por quienes una vez llamaron familia? Nunca le había contado esto a nadie, pero hoy decidí abrirme a lo que he guardado dentro toda mi vida, porque hay dolores que ya no caben, y silenciar ciertas verdades es como borrarte un poco cada día. Y, sinceramente, por muchas palabras que salgan ahora, nunca podrán describir con precisión cómo fueron esos días que se sentían como una prisión sin barrotes, donde el castigo era vivir. Lo más cruel es que, al principio, ni siquiera sabía si vivía o soñaba. Era como si todo fuera una gran confusión, donde solo podía sentir una cosa: el miedo. Y no era un miedo cualquiera, era el tipo de miedo que te paraliza, que te hace cuestionar tu existencia. Abría los ojos y veía ese techo blanco, esa luz fría, ese fuerte olor a desinfectante mezclado con un silencio que te desgarraba el alma. Silencio, roto, a veces, por los gritos de alguien de fondo, o por los pasos apresurados de los empleados que, la mayoría de las veces, evitaban el contacto visual. La rutina allí era casi una tortura disfrazada de cuidados. Nos despertaron temprano, nos dieron unas pastillas que ni siquiera sabía para qué servían, y luego, tuvimos que sentarnos, simplemente sentarnos, mirar al vacío, mientras el tiempo parecía detenerse. Nadie me explicó nada, nadie dijo cuánto duraría, nadie me trató como a una persona. Era solo un cuerpo más, sentado, esperando no sé qué, y, poco a poco, empecé a comprender que esto era parte de algo mucho más grande, algo mucho más cruel de lo que podría haber imaginado, porque, mientras estaba allí, completamente aislada, incrédula, drogada, con la cabeza hecha un desastre, allá afuera, Dolores, mi propia hermana, organizaba mi vida como si fuera suya. Literalmente, revisó mis cuentas, mis documentos, mis bienes, todo lo que había construido durante toda mi vida, y lo hizo con el apoyo de informes falsos, médicos que ni siquiera me conocían realmente, pero que firmaron documentos que decían que estaba incapacitada, que ya no podía tomar decisiones, que necesitaba ser apartada de mi vida, por mi propio bien. Y aquí es donde reside la perversidad de este tipo de estafa, porque no solo te quitan la libertad, te quitan el derecho a existir, a ser, a tener voz. Y, poco a poco, empecé a cuestionarme si realmente estaba cuerda, o si tenían razón, porque,
cuando todos te tratan como si estuvieras enferma, cuando te miran con esa mirada de lástima, juicio, desprecio, llega un momento en que empiezas a dudar de ti misma, y ahí es cuando todo se desmorona, porque ya no sabes qué es real, si estás atrapado en una pesadilla, o si la pesadilla es tu vida ahora mismo, si estás ahí por error, o si de verdad has perdido la cabeza. Es un juego mental tan cruel, que si no te rompe el cuerpo, te rompe la mente. Lo peor de todo es que, desde ese lugar, te das cuenta de que el mundo no se detiene. Afuera, la gente sigue viviendo, sigue caminando, sigue respirando, como si nunca hubieras existido. Y tú, invisible, olvidado, descartado. Entonces, quiero que dejes tu comentario aquí, y me digas, honestamente o si estuvieras en mi lugar, ¿crees que habrías logrado mantener la cordura, o habrías empezado a dudar de tu propia mente? Nunca le he dicho esto a nadie, pero hoy decidí abrir lo que he mantenido oculto toda la vida, porque hay heridas que no sanan en silencio, y hay dolores que, sin importar cuánto tiempo pase, siguen vivos, latiendo dentro de nosotros, como si todo hubiera sucedido ayer. Y, honestamente, nunca olvidaré el día en que desperté de verdad. No desperté del sueño, no desperté físicamente. Hablo de despertar a la realidad, a la verdad desnuda, cruda y cruel que me esperaba al otro lado de esa puerta. Lo recuerdo perfectamente. Mi cuerpo aún estaba débil, mi mente confusa, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que la niebla que me había dominado comenzaba a disiparse. Los efectos de la medicación parecían disminuir, y fue en ese preciso instante que todo empezó a tener sentido, de una forma que no deseaba. Caí en la cuenta de golpe, y con ella llegó la conmoción, miedo, rebelión, la sensación de que el mundo entero se me había derrumbado. Miré a mi alrededor, y, por primera vez, noté detalles que antes parecían inexistentes. La puerta cerrada desde fuera, las cámaras en los pasillos, las rejas en las ventanas, y, lo más importante, los rostros de las otras mujeres que estaban allí, cada una con su propia historia, su propio pasado, su propio dolor, y todas compartiendo la misma frase, el olvido. Pero una mañana, justo después de una de esas sesiones en las que simplemente te ponen en fila para tomar otra ronda de medicación, ocurrió algo que lo cambió todo. Mientras intentaba discretamente no tragarme las pastillas, noté que uno de los empleados, un joven, mucho más joven que los demás, que parecía incómodo en ese ambiente, me miraba de otra manera. No era esa mirada fría y sin vida que tenían la mayoría. Era una mirada humana, una mirada que, incluso sin decir nada, parecía contener culpa. Se acercó lentamente, fingiendo organizar unas notas en el historial médico que colgaba sobre mi cama, y, en un susurro tan bajo que apenas pude oírlo, dijo: no se suponía que estuvieras aquí. Eso me golpeó como un puñal. Mi corazón se aceleró, me sudaban las manos, tenía la boca seca. Intenté, sin parecer desesperada, obtener información, pero él, mirando a mi alrededor todo el tiempo, continuó: no debería decir esto, pero hay algo muy mal con tu historial médico. Todo mi cuerpo temblaba. Fue como si, en ese preciso instante, todo cobrara sentido, todo encajaba, las piezas del rompecabezas, todas allí, revelando una verdad que, hasta entonces, solo había sospechado, la verdad oculta que se escondía tras las bambalinas de esta pesadilla. Continuó en voz baja, sin apenas mover los labios: el informe que está en su historial médico, no coincide con nada. No hay ningún examen, no hay antecedentes, solo hay un informe, hecho por una persona que, bueno, es de su familia. Cuando dijo eso, sentí que se me helaba el pecho. Mi corazón pareció detenerse por unos segundos. Ni siquiera necesité oír nada más, porque, en ese momento, ya sabía exactamente de quién hablaba. De Dolores. Respiró hondo, bajó la cabeza y, con tono serio, añadió:
Mira, no puedo hacer mucho, pero necesitas saber, por fuera, todo ya está, todo está resuelto, y, al decir eso, me quedé paralizada. ¿Resuelto? ¿Cómo que resuelto?, pregunté, intentando no levantar sospechas, y él, mirando a su alrededor, respondió: tus bienes, tu casa, tu cuenta, tus documentos, todo, ya no está a tu nombre. Esa frase fue como si mi alma se partiera en dos. Sentí que las piernas me fallaban, los ojos se me llenaban de lágrimas, y una mezcla de desesperación, odio e impotencia se apoderó de mí, porque, hasta entonces, temía perder mi libertad, pero, en ese momento, me di cuenta de que ya lo había perdido todo, absolutamente todo. Mi casa ya no era mía, mi cuenta ya no estaba a mi nombre, mis documentos, mis ahorros, mi vida entera ya no me pertenecían, y lo más cruel es que lo hizo de una forma tan fría, tan calculada, que, ante la ley, todo era legal. Tenía mi certificado de incapacidad, tenía mi firma, aunque la hice mientras estaba sedado, engañado, drogado. Tenía todos los documentos que necesitaba, y, mientras yo estaba allí, en una habitación fría, con olor a humedad y paredes desconchadas, ella estaba, ahí fuera, viviendo la vida que era mía. Lo único que me mantuvo en pie en ese momento fue una decisión que nació en lo más profundo de mi alma, la decisión de que, de alguna manera, iba a salir de allí. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero una cosa era segura: no iba a aceptar que me borraran, no iba a morir viva. Deja tu comentario aquí y respóndeme sinceramente, en tu opinión, ¿qué duele más, o perder todo lo que tienes, o descubrir que quien te lo quitó era precisamente la persona en la que más confiabas? Nunca le he contado esto a nadie, pero hoy decidí abrirme a lo que he mantenido oculto toda la vida, porque hay momentos en la vida que nos obligan a tomar decisiones que no se tratan solo de sobrevivir, sino de no dejar que nadie te borre. Y en ese momento, cuando escuché de ese empleado que todo estaba hecho, que mi vida allá afuera ya no me pertenecía, comprendí que si no tomaba una decisión, moriría allí. Y no me refiero solo a la muerte del cuerpo, me refiero a algo aún peor: la muerte de la existencia misma. En los días siguientes, entré en un estado de alerta que ni siquiera sabía que fuera posible. Cada mirada, cada puerta que se abría, cada conversación susurrada en los pasillos, todo se convertía en una pista, y, si antes mi cuerpo estaba dominado por el miedo, ahora era la fuerza de la desesperación la que me impulsaba, una fuerza que nace al comprender que no queda otro lugar al que huir, salvo hacia adelante, y fue observando, en silencio, fingiendo que seguía bajo los efectos de la medicación, que empecé a notar detalles que nunca antes había notado. Me di cuenta de que había turnos, y que, en ciertos momentos, el número de empleados disminuía significativamente. Vi que una de las puertas traseras, que daba acceso al almacén de materiales, a veces permanecía abierta durante unos minutos, tiempo suficiente para cualquiera que prestara atención. El empleado que me había advertido el otro día no tuvo el valor de acercarse de nuevo. Pude ver en sus ojos que cargaba con culpa, pero también con miedo, y, sinceramente, lo entendí. Ese lugar era una máquina pesada, y cualquiera que intentara interponerse, probablemente acabaría igual que yo. Pero hubo un episodio específico que cambió la situación. Fue una tarde, cuando una enfermera nueva entró en la habitación con la bandeja de medicamentos y dejó caer accidentalmente la caja con los historiales de los pacientes. Al agacharse para recogerlo todo rápidamente, pude ver claramente mi historial abierto, y allí mismo, frente a mí, decía: interdicción confirmada, tutor legal, Dolores Álvarez. Ese papel fue como una sentencia, y también como un detonante, porque fue allí donde comprendí que ya no había lugar para dudas, ni para esperar a que alguien viniera a sacarme de allí. Nadie iba a venir. Si quería recuperar mi vida, iba a tener que luchar,
y luchar sola. A partir de ese día, todo se volvió cuestión de observación. Anoté mentalmente las veces que el conserje hacía sus rondas, las veces que la puerta del patio exterior estaba abierta para que se cambiaran los camiones de basura, y también noté que, algunos días, uno de los empleados más antiguos tenía la costumbre de salir a fumar por la parte de atrás, y cuando lo hacía, la puerta de servicio estaba entreabierta. Sabía que cualquier paso en falso podría costarme caro, y que si me pillaban intentando escapar, tendrían la excusa perfecta para retenerme allí para siempre. Al fin y al cabo, dirían que era inestable, peligrosa, y que no había sido más que un arrebato. Pero sabes, cuando tocas fondo, el miedo ya no pesa tanto, porque todo lo que más temía ya había sucedido, ya me lo habían quitado todo: mi casa, mi dinero, mi dignidad. Lo único que aún podía intentar salvar era a mí mismo, y fue una noche, una de esas noches en que la luna parecía estar en su máximo esplendor, que tomé la decisión. Esperé pacientemente hasta el momento exacto en que oí que abrían la puerta trasera. Era el conserje, como siempre, saliendo a fumar, pero ese día se le olvidó, o quizás se distrajo y dejó la puerta entreabierta. Me levanté de la cama, fingiendo ir al baño, como hacía todos los días a la misma hora. Caminé despacio por el pasillo, intentando no hacer ruido. Tenía el corazón acelerado, me temblaban las manos y parecía que cada paso hacía crujir el suelo, pero seguí adelante, porque en ese momento, o me iba, o no iba a salir de allí jamás. Al acercarme a la puerta, mi cuerpo casi se paralizó. Era ahora o nunca, y antes de que mi cerebro pudiera sabotearme con pensamientos de miedo, empujé la puerta con todas mis fuerzas, y se abrió. Afuera, el viento frío me golpeó la cara, trayendo una sensación que ya no recordaba: libertad. Corrí como no había corrido desde que era niña. Corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde iba, sin pensar en lo que pudiera pasar. Solo sabía que tenía que salir de allí. Ese camino no tenía luz, solo eran caminos de tierra, hierba alta, silencio y oscuridad. Y de alguna manera, guiado por mi intuición, simplemente lo seguí. El miedo dio paso a algo diferente, una mezcla de esperanza y desesperación, porque, sí, había llegado tan lejos, entonces tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad de recuperar lo que era mío. Deja tu comentario aquí, y respóndeme con toda sinceridad: si estuvieras en mi lugar, ¿habrías tenido el coraje de arriesgar tu propia vida para intentar recuperar tu libertad? Nunca le he contado esto a nadie, pero hoy decidí abrirme sobre lo que he mantenido oculto toda la vida, porque hay verdades que duelen tanto que pasamos años intentando olvidarlas, fingiendo que nunca sucedieron, pero es inútil. Están ahí, latiendo en nuestro pecho, gritando en nuestras cabezas, recordándonos a cada segundo que hay cicatrices que nunca desaparecen. Cuando logré escapar de ese lugar, mi cuerpo estaba al límite. Tenía los pies cortados, las piernas me temblaban y la respiración me quemaba por dentro, pero más fuerte que cualquier dolor físico, era el dolor de mi alma, el dolor de saber que, mientras luchaba por sobrevivir, quienes deberían haber estado a mi lado, estaban ocupados destruyendo todo lo que había construido durante toda mi vida. Caminé durante horas, sin rumbo, buscando a alguien que pudiera ayudarme, hasta que vi, al fondo, una pequeña tienda de comestibles, una de esas antiguas tiendas de barrio que parecían perdidas en el tiempo. Entré desesperada, sucia, despeinada, y cuando la mujer que me atendía me miró, vi en sus ojos que mi aspecto me inspiraba más miedo que lástima. Se llevó el bolso al pecho, dio un paso atrás y simplemente preguntó: ¿Se encuentra bien, señora? No sabía que esa pregunta tenía un peso inconmensurable. Dijo que necesitaba ayuda, que necesitaba un número de teléfono, que se había escapado de un lugar donde me tenían retenida contra mi voluntad. Permaneció en silencio unos segundos, desconfiada, hasta que,
mirándome fijamente a los ojos. Pareció que algo allí la hacía creerlo. Me pasó el teléfono fijo del mostrador y dijo: llama a alguien de confianza. Y, en ese momento, me di cuenta de que no había nadie, ni familiares, ni vecinos, ni amigos, porque todos, de alguna manera, ya habían sido contaminados por la versión de Dolores. Pero si algo me ha enseñado la vida, es que cuando todo se derrumba, descubres una fuerza que desconocías. Respiré hondo y le pedí que me ayudara a encontrar el número de teléfono de un abogado en la ciudad. Cualquier abogado. Lo buscó en una guía telefónica vieja, anotó un número y me lo dio. Temblando, marqué. Al otro lado de la línea, contestó una voz masculina firme, que parecía imperturbable. Le expliqué, a mi manera, como podía, que necesitaba ayuda urgente, que mi propia hermana me había engañado, drogado y robado. El abogado me pidió que fuera a su oficina inmediatamente. La mujer del supermercado, con esa mirada que mezclaba desconfianza y compasión, pidió un taxi y, antes de que me subiera, me agarró del brazo y me dijo: sé fuerte. Y mira, nunca lo olvidé, porque solo quienes han tocado fondo saben que, a veces, lo único que necesitamos es alguien que, aunque sea por un segundo, nos mire a los ojos y nos vea como seres humanos. Llegué a la oficina, me senté en esa silla de cuero que crujía de forma extraña, y por primera vez, lo conté todo, sin filtros, sin cortes, sin vergüenza. Conté cada detalle, y al terminar, el abogado permaneció en silencio unos segundos, con los brazos cruzados, respirando profundamente, hasta que dijo: lo que te hicieron es mucho más grave de lo que imaginas. Me explicó que, legalmente, esto constituía interdicción fraudulenta, malversación de fondos, falsedad ideológica, y una serie de delitos que, de probarse, podrían llevar a mi hermana a la cárcel. Pero entonces, vino lo más difícil, porque también dijo que, a pesar de todo esto, demostrarlo no sería fácil, que, en papel, ella lo tenía todo. Tenía mi firma, tenía informes médicos, tenía documentos que, incluso obtenidos por medios delictivos, ante la ley, eran válidos hasta que yo pudiera demostrarlo contrario. Y entonces comenzó una de las mayores batallas de mi vida, una batalla contra el sistema, contra la burocracia, contra el cansancio, contra el dolor, contra mí misma, porque cada vez que tenía que contarle mi historia a alguien, ya fuera un juez, un perito, un fiscal, tenía que revivirlo todo, revivir ese olor a desinfectante, revivir esa mirada vacía de las enfermeras, revivir esa sensación de ser invisible. Fueron meses, que parecieron años, informes por aquí, peritajes por allá, entrevistas, audiencias, testigos, y cada paso, cada pequeña victoria, parecía un maratón. Y, en medio de todo, Dolores lo negó todo, se hizo la santa, la víctima, la pobre, y lo más cruel, es que hubo gente que le creyó. Y sabes, lo que más me dolió, no fue el dinero, ni las posesiones, ni la casa, fue darme cuenta de que, incluso con toda la verdad a la vista, incluso con todas las pruebas, la justicia, no se trata del bien y del mal, se trata de quién puede demostrar más, de quién resiste más, de quién tiene más fuerza para no rendirse a mitad de camino. Al final, logré recuperar parte de lo que era mío. La casa, tras mucha lucha, quedó a mi nombre. El dinero, buena parte, nunca lo volví a ver. Documentos, facturas, objetos personales, algunos nunca se recuperaron. Y, aunque los tribunales reconocieron la estafa, mi hermana salió casi impune, recibió una condena leve, pagó una multa y siguió adelante con su vida, como si nada hubiera pasado. Pero yo nunca volví a ser la misma, porque hay cosas que el dinero no puede comprar, y hay heridas que ni el tiempo puede curar. Hasta el día de hoy, si cierro los ojos, todavía me veo en esa habitación fría, todavía siento ese olor, todavía escucho ese silencio, y me pregunto,
¿Cómo puede alguien tener el valor de hacerle esto a alguien a quien una vez llamó su hermana? Deja tu comentario aquí y dime, honestamente, en tu opinión, ¿qué duele más o perder lo que es tuyo, o darte cuenta que la justicia no siempre es justa? Nunca le he contado esto a nadie, pero hoy decidí abrirme a lo que he guardado en mi interior toda la vida, porque hay cosas que, si no las dejamos salir, acaban matándonos por dentro. Y sabes, después de todo lo que he pasado, después de todo lo que he soportado, he aprendido una de las lecciones más duras de la vida, que a veces, las personas que más te destruyen, no son las que te odian, son las que una vez juraste amar. Pasé mucho tiempo intentando comprender, buscando una explicación. Me preguntaba en qué momento se me fue la mano, en qué momento mi propia hermana decidió que yo era desechable, que mi existencia podía reducirse a un trozo de papel, una firma robada, un documento falsificado. Y por mucho que le dé la vuelta a esta historia, la verdad es que nunca tendrá sentido, porque el mal no tiene sentido. Lo que hizo no fue solo robarme bienes materiales, me robó años de vida, me robó la paz, la salud, la confianza en la gente, en el mundo, e incluso en la justicia, porque cuando te das cuenta de que el sistema, que debería protegerte, a menudo te da la espalda, entiendes que estás solo, que, al final, o aprendes a ser tu propio refugio, o simplemente te derrumbas. Y no voy a mentir, me derrumbé muchas veces. Hubo un día que me desperté mirando al techo, preguntándole a Dios si tenía sentido pasar por todo eso, si tenía alguna razón para levantarme de la cama y seguir respirando, después de haber sido aplastada, molida, aplastada por la persona que debería haber sido mi apoyo. Pero sabes, hay algo dentro de nosotros, algo que ni el tiempo, ni el dolor, ni la traición pueden borrar por completo, y ese algo se llama dignidad. Es esa voz que, incluso cuando todo parece perdido, susurra en lo más profundo: levántate, no dejes que te derriben para siempre, no dejes que te borren, porque, si hasta las personas que amas son capaces de hacer esto, imagina lo que los desconocidos son capaces de hacer, si no te proteges. Y es precisamente por eso que cuento esta historia hoy. No es para victimizarme, no es para que nadie sienta lástima por mí, es para advertir, para despertar a quienes todavía creen que estas cosas solo pasan en telenovelas, películas y reportajes sensacionalistas, porque soy la prueba viviente de que no es así, de que pasa, y, peor aún, pasa dentro de casa, pasa en la sala, en la cocina, en el desayuno, en el abrazo falso de alguien que sonríe por fuera, pero te apuñala por dentro. Y lo más triste es darse cuenta de que la sociedad no está preparada para proteger a quienes son víctimas de esto, porque, cuando dices que te engañaron, que te drogaron, que te prohibieron el acceso sin siquiera saberlo, mucha gente te mira con esa mirada de juicio, de duda, como diciendo, ¿de verdad está diciendo la verdad? Como si el mal necesitara mayor prueba que el dolor de quien lo sufrió. Y por eso digo, no bajes la cabeza, no pienses que esto nunca te puede pasar, porque, por desgracia, sí puede. La diferencia es que hoy llevo estas cicatrices como medallas, medallas de alguien que sobrevivió, de alguien que fue desacreditado, traicionado, engañado, robado, pero que, aún así, está aquí, de pie, contando esta historia. Deja tu comentario aquí y respóndeme, mirando tu propia vida, tu propia historia. ¿Crees que realmente sabes quién está de tu lado? Y si has llegado hasta aquí conmigo, solo puedo agradecerte sinceramente por quedarte, por escuchar esta historia hasta el final. Significa mucho más de lo que imaginas, porque cuando compartimos algo tan profundo, tan íntimo, y alguien se detiene a escuchar, a reflexionar, lo cambia todo. Entonces, si esta historia te hizo sentido, si te conmovió de alguna manera, deja la frase aquí en los comentarios. Sentí esta historia, solo para que sepa que me has acompañado hasta ahora. Y mira, si crees que historias como esta merecen ser contadas,
que este intercambio marca la diferencia. Aprovecha y suscríbete al canal, así no te perderás ninguna de las próximas historias que traiga aquí. Y si en algún momento de este video te detuviste, respiraste hondo y pensaste, Dios mío, qué situación tan absurda, entonces dale a me gusta, porque, además de ayudar a que este contenido llegue a más gente, me demuestras que vale la pena seguir compartiendo historias reales e impactantes que, de alguna manera, nos hacen replantearnos muchas cosas de la vida. Y ya, ¿qué estás aquí? No te vayas todavía. Hay un video aquí que explica a fondo este tema. Haz clic y sigue conmigo, porque te garantizo que lo que hay en ese video también te hará reflexionar.